Entonces, pero también hay que reconocer que sigue habiendo una cerrazón de las instituciones como la claro. Sedena y la Marina incluso. Bueno, la Marina hay que reconocerle que entregó estos videos hechos por drones en el basurero un día antes de que supuestamente se encontraran los restos, cuando nadie tenía conocimiento de que esos videos existían. O sea, era muy fácil para la Marina desaparecer esa evidencia, exacto, porque nadie tenía una idea de su existencia. Lo menciono por esto, porque no podemos permitirle a los que se dicen analistas, y esto ocurre cada año, a los grandes periodistas, con todo el sarcasmo del mundo, decir, el presidente no ha cumplido con su promesa de campaña, de esclarecer lo de la desaparición de los 43 normalistas, porque no es en Chile otra. Estamos hablando de una situación muy compleja, pero me queda claro, no sé ustedes, que hoy estamos más cerca de conocer la verdad que hace 5 años. Pues estarán de acuerdo. No, pues hace 5 años se había manipulado todo, Vicente, todo era una gran mentira, en donde intervinieron, ya sabemos, el procurador está con arresto, hay un prófugo de la justicia en Israel, Tomás Herón, pero iba más allá, no son los únicos responsables, estos operaron físicamente, manipularon el proceso, manipularon todo el acontecimiento, sembraron pruebas falsas, torturaron para callar, para desviar la atención, para mentir. Esto ya no está sucediendo, pero el punto es que no son los únicos. Acá la pregunta es, ¿está involucrado Enrique Peña Nieto en esto de manera directa? ¿Se le informó y dio su aceptación? Los que eran secretarios de la Defensa, secretarios de Marina, tuvieron que haber estado informados, porque ellos sí tienen una instrucción, hay reportes inmediatos de lo que está pasando. El gobierno municipal, el gobierno estatal, los órganos de seguridad nacional. Por ejemplo, todo esto que salió en la prensa estadounidense de los famosos audios, eso el presidente ya lo dijo, los tenemos desde hace 2 años, esas grabaciones, intervenciones telefónicas. Yo sé que sí, pues, he tenido oportunidad que me expliquen a mí cómo está la estructura de todo esto, de los audios, por ejemplo, de las miles de intervención telefónica que tienen sobre los celulares de todas estas personas. Oye, y nunca más del sometimiento de México. El presidente ha sido capaz de pedirle, primero, solicitarle a Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, que le entregaran esos audios porque no los tenía México. Y el gobierno de Estados Unidos ha cumplido. O sea, según lo que dice el presidente, se les entregó. Entonces, la relación de México tampoco es aquella de sometimiento, afortunadamente, ¿no? También para esta investigación, para hacerlo notar. Y hay muchas evidencias de ello. Sí, el caso Ayotzinapa es uno de esas evidencias, porque claro, se solicita la cooperación como ellos también solicitan la cooperación de México, porque es mutuo, esa es una relación de iguales, y el presidente ha dicho que tanto en el caso de Trump como en el caso de Biden, pues se ha tenido una relación de iguales y se ha pedido respeto. Y otro de los ejemplos que no viene a colación, pero que es importante, digamos, reconocerlo, es la captura y extradición de Ovidio Guzmán López, porque presunto delincuente, líder de la facción de los Chapitos y líder dentro del cártel de Sinaloa, pues ya sabemos, ¿no? Ocurrió todo lo del Culiacanazo, lo dejaron libre por esta tentativa que había contra la sociedad, y después lo captura el gobierno y lo manda a Estados Unidos sin la intervención de las agencias, porque 14 agencias de Estados Unidos fueron expulsadas de nuestro país por justamente entrometerse en cosas que no les convenían, o más bien que les convenían a ellos, pero que eran ya violaciones abiertas a la soberanía. Por la relevancia del caso y porque fue trasladado a Chicago, a una corte del Distrito Norte de Illinois, y se encuentra recluido en el centro metropolitano de Chicago. Te advierto que también hace mucho frío en la Ciudad de los Vientos, para que nos vayamos preparando para la cobertura conjunta, Nancy Flores. A ver, ya que mencionaste este caso, también es muy interesante para comentarlo. Dice el presidente, para que no nos vayan a reclamar y no lo vayan a tomar como tema electoral, que se vaya, ¿no? Y se les desmorona aquello de, hay un pacto
del cártel de Sinaloa con Andrés Manuel López Obrador o Andrés Manuel López Obrador con el cártel. Si hubiera pacto, pues no permites que extraditen a uno de los hijos de el capo de capos o uno de los capos de capos como Joaquín Guzmán lo era. Pues, ¿cuál acuerdo? Además, pues esto echa abajo aquello de que hubo impunidad o un arreglo con aquello que se le llamó el culiacanazo, porque lo vuelven a arrestar, lo vuelven a detener, y hoy ya está en manos de la justicia estadounidense. No sorprende que el mismo abogado que defendió al Chapo Guzmán sea el que ahora diga que no va a haber acuerdo de Ovidio Guzmán con las autoridades estadounidenses. El mismo abogado que defendió al Chapo defenderá a su hijo allá en Estados Unidos. Aunque Ovidio, bueno, el abogado que mencionas, lo que declara es, Ovidio no va a convertirse en testigo colaborador. Más que eso, Nancy dice, él no va a dar información en contra de sus hermanos. Ok, pues es entendible que él asuma de que además es el menor, ¿no? De estos hermanos, o medios hermanos también. Es el menor. Él dice, no va a dar información. Es un muchacho de 33 años, que ya sabe lo que hace, pero sí podrían dar información de políticos involucrados con el narcotráfico, políticos panistas y priistas, gobernadores y de la parte central, militares. Es decir, hay mucha información que se puede dar. Tampoco, esa declaración fue muy de bote pronto, ¿no? Del abogado de Ovidio y de su padre, el Chapo Guzmán. Muy así de que háganme una pregunta más inteligente, porque esto pues él no va a dar, o sea, más bien enojado, molesto por la pregunta. Pero ¿no confirma también el diferente enfoque de las autoridades estadounidenses en esta guerra contra las drogas? Porque sacaron de la lista de los más buscados hace unos días a El Mayo Zambada y al Mencho, y metieron a los conocidos como los Chapitos, por esto del tema del fentanilo, que me parece también interesante en qué se van a enfocar, que puede ser no lo que nos interese necesariamente a nosotros de este lado mexicano, esto si es que llega a juicio, porque no nos adelantemos, apenas van a iniciar con la recabación de evidencias y los expedientes, como ya nos tocó ver en el caso de García Luna. Pero ¿por qué dices que a ver si llega a juicio? Va a llegar a juicio, salvo que él también ofrezca, él y su familia, claro, los otros hermanos, claro, evidencia, porque no solamente es decir dónde están sus otros hermanos, eso por supuesto no lo va a decir, pero puede decir, por ejemplo, la relación que hay con grupos criminales, tanto en Estados Unidos como en Sudamérica, Colombia, Centroamérica, las bandas con las cuales tienen contacto. Los propios hermanos podrían hacer esos ofrecimientos a través de los abogados, de ofrecer algo para que él pueda entrar en un programa que le permita estar en libertad y bajo protección. Es decir, hay muchas formas, todavía falta mucho y tienes razón, pero no porque todo apunta que ya tienen armado. Y son 22 acusados, o sea, no solamente es Ovidio Guzmán, Ovidio es el número 22, pero ya todavía hay otros 21 coacusados en este caso que han armado las autoridades, y parece que el caso más sólido, por eso lo llevan a Chicago, es el de la Corte Norte de Illinois. Hay expediente abierto también en Nueva York, nada más para aclararlo.